Cuando quieras, Carito. Bueno, entonces, espérate, me acomodo que me ha levantado. Uy. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre insuficiencia suprarrenal. La definimos como una insuficiencia que es básicamente la incapacidad adrenal para mantener una secreción hormonal adecuada, tanto en una situación basal como en una situación de estrés, y que estas alteraciones pueden ocurrir a cualquier nivel del eje, pues, y que por su consecuencia sea como tal un fallo adrenal. Entonces, esta vez quise adelantar un poquito la fisiopatología para que entendamos más la charla. Entonces, tenemos el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, de la cual pues va a como depender la capacidad de respuesta que tenga nuestro organismo frente a esas situaciones de estrés. Entonces el hipotálamo pues va a segregar la CRH, o hormona liberadora de corticotropina, que estimula la adenopófisis para la liberación de la ACTH o hormona adrenocorticotropa, y esta va a permitir la síntesis y liberación de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos, como lo veíamos ayer pues en la charla y en la explicación de la parte de fisiología. Este cortisol hace un feedback negativo, que es este que vemos acá, para que la hipófisis y el hipotálamo no produzca más, como que sepa que ya hay suficiente en el cuerpo y que tiene que como censar y parar esa producción. En esta insuficiencia suprarrenal tenemos dos problemas. Uno, que la glándula no funcione y no produzca este cortisol de tal manera pues que no pueda hacer este feedback negativo que les decía, y la CTH y la CRH permanezcan siempre como estimuladas y aumentadas. Y, ¿por qué salió esto acá? Y el otro problema es cuando la ACTH es la que tiene como la alteración, entonces no va a sintetizar, digamos que de esa forma adecuada, por decirlo así, cortisol, al estar pues como inhibida, y pues esos valores también van a estar alterados. Entonces, eso como en la parte de fisiopatología. Bueno, ahorita les muestro otro cuadro donde les digo algo más de la parte de la CTH. En cuanto a la epidemiología, entendemos que es la causa importante de morbimortalidad en niños más o menos de 1 a 3 añitos, con una incidencia anual estimada de crisis suprarrenal de 5 a 10 en cada 100 pacientes por año que puedan estar o no diagnosticados, y en pacientes que sí ya tienen un diagnóstico como tal de pues insuficiencia suprarrenal, que hagan una crisis, casi es 1 en 200, y que nos pueda conllevar a un shock hipovolémico y propiamente a la muerte como tal. Entonces, dependiendo del nivel donde se localice el trastorno, vamos a tener que la insuficiencia puede ser como tal primaria, si nos habla propiamente de una alteración en la glándula suprarrenal, secundaria y terciaria, que sería la parte central, secundaria hablando de la parte hipoficiaria, y terciaria ya propiamente a nivel hipotalámico. Este defecto puede ser total si se afectan las tres hormonas que les decía al comienzo, o puede ser parcial, y aquí es importante tener en cuenta que pueden tener deficiencias aisladas de mineralocorticoides que nos puedan dar un hipoaldosteronismo o un pseudo hipoaldosteronismo, que pues lo veíamos un poquito más ayer. Y lo mismo puede tener una deficiencia aislada de andrógenos por un déficit de la deficiente 20 desmolasa, que si se acuerdan ayer era la que empezaba como tal esa síntesis para que el colesterol empezara su cascada y se transformara finalmente en aldosterona, cortisol y pues en la parte de los andrógenos. En cuanto a las causas, pues tenemos que la principal en pediatría es secundaria más a tratamientos que sean prolongados con corticoides exógenos como tal, pero digamos que también es importante decir que uno de los principales problemas primarios va a depender del problema como tal propio de la glándula, que va a recibir pues el síndrome de Addison. Más o menos afecta del 30 a 40% de una afección suprarrenal autoinmune, donde lo que va a pasar es que se van a generar anticuerpos que ataquen propiamente la glándula, pero el problema está en que ya cuando se ha afectado más del 80-90%, es cuando el niño va a empezar a presentar síntomas. Esto es gravísimo porque ya cuando está totalmente deteriorada es cuando ya hace una manifestación. Y la otra, digamos que síntesis más común, es un 60% de síndromes poliglandulares, donde no solamente se afecta a esta glándula, sino donde afecta a otras partes.
Entonces, de acá nos decía que podía haber una alteración de la síntesis esteroidea, principalmente hablando de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, donde yo les explicaba ayer que vamos a tener un déficit de la 21-hidroxilasa, que va a ser pues la causa más común. En las niñas, pues lo vamos a valorar el examen físico cuando tenemos unos genitales que están virilizados y pues esto obviamente va a permitir que se haga un diagnóstico precoz, que no se llegue a desencadenar esta crisis suprarrenal grave y más o menos sobre la tercera semana de vida se promedia que si no se diagnosticó a tiempo pueda hacerse esa crisis. Y en los niños, que es un poco más difícil de diagnosticar, pues prácticamente llegan al mes de vida, presentan la crisis y ahí nos damos cuenta de que están presentando ese déficit como tal. En la hipoplasia o en la disgenesia suprarrenal son formas más graves de insuficiencia que puede ser completa y de forma precoz. Pueden, de hecho, tener manifestaciones en las primeras 6 horas de vida. Se han descrito encontré múltiples alteraciones genéticas por mutaciones propias del GES que van a llevar como a una alteración de esta esteroidogénesis para que nos dé un fallo ovárico prematuro y una alteración en la espermatogénesis. También puede haber resistencia o insensibilidad a esa hormona adrenocorticotrópica. Encontré pues que está el síndrome de Algor, que es un déficit hereditario más o menos que se puede presentar en el 40% de los pacientes y se debe a una mutación puntual en el receptor 2 de la melanocortina. Esta melanocortina, que igual yo ahorita más adelante se los vuelvo a mostrar en un cuadrito, se sintetiza a su vez con la ACTH, que nos va a dar como esa hormona estimulante de melanocitos. Entonces, este síndrome de Algor se caracteriza por las 3A: insensibilidad de la ACTH, alicrimia, que es la falta como tal, total o parcial de la secreción pues, de lacrimal, y acalasia. Puede también haber destrucción de la suprarrenal. Acá tenemos el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que básicamente es una destrucción aguda suprarrenal, pero que compromete las dos glándulas y se puede llegar como a expresar más en estos casos o en un contexto de infección grave, hablando propiamente de una sepsis asociando una púrpura fulminante meningocócica. Puede también estar asociado pues a otras infecciones. Encontré que estaba tuberculosis, VIH, que más o menos a principios de ciclo esas eran como las causas más comunes por la cual se podían presentar estos síndromes, pero pues que ya ahorita más adelante vamos a ver que ya la causa principal como tal ha cambiado, pero también es importante tenerlo en cuenta. La hemorragia suprarrenal bilateral, que se puede presentar en el recién nacido, más por un trauma durante el nacimiento, durante el parto, son más casos excepcionales, pero igual pues los quise mencionar pues para que no se nos pase. Y otra forma que también es importante tener en cuenta de hemorragia suprarrenal bilateral son esos pacientes reumatológicos que tienen síndrome de antifosfolípidos, en los cuales se les puede llegar a diagnosticar una trombosis venosa con todo lo de los antifosfolípidos positivo desde el nacimiento y ser secundario es a una insuficiencia como tal suprarrenal o a un fallo como tal de la glándula. La otra es la adrenoleucodistrofia Schilder-Addison, que es una enfermedad recesiva ligada al X, en donde lo que va a pasar es que los ácidos grasos de cadena muy larga se van a acumular tanto en la zona fascicular y en la zona glomerular, más o menos el 10% de pacientes que presentan esta adrenoleucodistrofia pueden llegar a presentar una insuficiencia adrenal aislada como tal. Otra vez, pues perdón, me quedó ahí repetido, tuberculosis, VIH, y la adrenalitis autoinmune, que se considera también una de las más importantes en la infancia, porque luego de que ya no tenemos un consumo exógeno, que es lo principal, nos habla de que también puede estar asociado toda la parte autoinmune. Entonces, lo que va a pasar en esta adrenalitis autoinmune es que hay un adelgazamiento como tal propio de la zona cortical de la glándula y eso va a permitir que haya una infiltración linfocitaria sin que se afecte como tal la médula. La patología hipotalamo hipoficiaria, entonces lo que les decía, el tratamiento exógeno va a ser lo más frecuente, no importa o es independiente a la vía de administración, puede ser tópica, oral, intramuscular, endovenosa y puede generar como todos los síntomas. Las otras son las lesiones que sean infiltrativas y acá hablaba de que los tumores más comunes, digamos en estos casos son los craniofaringiomas, que presentan una insuficiencia suprarrenal luego de que se ha hecho como tal la extirpación o el procedimiento quirúrgico para retirar esta masa y malformaciones cerebrales como tal propiamente. En cuanto a la clínica, entonces
tenemos que los signos y síntomas de esta insuficiencia suprarrenal varían según la clase de hormona que esté deficiente y pues con eso nos va a dar también la gravedad de los defectos que puedan presentar los niños. En general, los hallazgos, digamos que de esta insuficiencia suprarrenal primaria van a incluir fatiga, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y ya como tal los síntomas adicionales que se clasifican, como les digo, por esas hormonas específicas. Entonces lo que hice fue dividirlo por esos grupos como para que sea un poquito más claro. Entonces acá, fatiga, náuseas, cefalea, que es más de predominio matinal, una hipoglicemia en ayunas, un aumento de la sensibilidad de la insulina, debilidad muscular. Lo que les decía de la ACTH, que va a estimular como tal la parte de la hormona de los melanocitos por medio de este propio proopiomelanocortina, que es como una enzima que permite que se haga como tal ese estímulo. Esta MSH elevada va a dar como resultado que haya pues un aumento en la síntesis de esa melanina y va a provocar que tengamos hiperpigmentación, que sea a zonas expuestas a la luz solar, como los codos, como las rodillas, pero también a zonas que sean como tal de presión o pliegues, puede ser el pliegue palmar, las axilas, la lengua, describían también el paladar, los bordes gingivales y las cicatrices tendían a ser cicatrices más queloides. La deficiencia de mineralocorticoides, entonces en lo que encontré, y aquí es muy importante esto porque es como lo que más va a generar como la parte crítica del paciente, son principalmente pues se debe a la pérdida de urinaria de sodio y a la retención de potasio y pues eso pues nos va a llevar también a una acidosis metabólica. Vamos a encontrar sobre todo deshidratación, hipotensión, hiponatremia, hipercalemia como anomalías, digamos que electrolíticas principales. Estas, digamos que se pueden, ese estado de los mineralocorticoides, perdón, se puede evaluar simplemente con que tomemos, si tenemos ya una sospecha o un antecedente de que el paciente lo presenta, o simplemente en un paciente, como lo decía ayer el profe Bachi, que no responda como tal, que sigue infectado, infectado, infectado y no responda, y cuenten con estas características, debemos pensar en que puede estar haciendo una insuficiencia suprarrenal como tal. Antes de la crisis adrenal, les iba a decir que los niveles de andrógenos, en algunos artículos no lo encontré, en otro decía que por lo general pueden ser normales, pero en esos pacientes que pueden presentar una insuficiencia suprarrenal están más asociados a esos pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual estos niveles pues, están aumentados. Y pues ayer mirábamos que como está inhibida la cascada de la zona fascicular y glomerular, va a hacer que toda esa producción se vaya hacia la parte de los andrógenos y que haya una virilización por eso. Entonces, acá en esta crisis adrenal, como les decía, es de aparición brusca, no hay una causa como tal definida, pero nos debemos acordar de estas 4 Hs: hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia e hipotensión. Digamos que en esta crisis suprarrenal puede ocurrir en niños que ya tengan una insuficiencia suprarrenal primaria debido como tal a esas causas congénitas, como lo coloco ahí, la hiperplasia suprarrenal, o a causas que sean adquiridos que puede ser por sepsis, puede ser por traumatismo, puede ser por causas quirúrgicas, como lo veíamos, digamos, en la resección de tumores. Para el diagnóstico, entonces, lo primero que debemos evaluar es si tenemos niveles bajos de cortisol. Y para esto, entonces, tenemos que el cortisol, digamos que habitualmente puede estar de 8 a más o menos 18 microgramos sobre decilitro, pero cuando tenemos un cortisol por debajo de 3 en forma basal o por debajo de 5 en situaciones de estrés, ahí ya tenemos con que está disminuido. Luego de que tenemos eso, tenemos entonces que preguntarnos a qué nivel realmente está el defecto de nuestro paciente. Entonces, vamos a ir a medir la ACTH si se puede, porque obviamente como cumple un ciclo circadiano no es fácil tener estas muestras, pero si tenemos que la ACTH está elevada por la fisiopatología que les mostraba, la causa va a ser primaria, más o menos en valores mayores a 100 picogramos sobre mililitro, y cuando está disminuido por debajo de 16 puede ser más una causa central, que son las secundarias y las terciarias. Ahora, no hablamos de que esté normal porque no es concluyente como tal, y para eso cuando tenemos un resultado que está ahí como entre mi señor y qué hacemos, o que creemos que el paciente realmente pueda estar presentando una insuficiencia, hacemos un test para confirmar como tal esa insuficiencia suprarrenal e identificar a qué nivel tenemos la alteración.
Entonces tenemos el test de estimulación de adrenocorticotrópica, que básicamente es colocar hormona adrenocorticotrópica sintética, que es como esta que vemos acá, Nuvactec, encontré también pues que habían otras, en dosis para niños mayores de 2 años de 250 microgramos y en menores de 2 años de 125 microgramos. Una vez lo colocamos, tomamos valores de cortisol en el momento pues basal, en el momento minuto cero, 30, 60 y en otros encontré que hasta 120 minutos lo podíamos tomar. Si el cortisol estaba mayor de 18 a 20, podíamos hablar de que era un eje normal y que pues obviamente la causa era primaria, pero si el cortisol estaba por debajo de 18, íbamos a hablar de que tenía una insuficiencia secundaria o terciaria. El otro test de estimulación es un test de hipoglicemia insulínica que básicamente se usa para estimular como tal la secreción de esta ACTH, pero también pues, se puede estimular la secreción de la hormona de crecimiento, de cortisol, de prolactina. La dosis frecuentemente de insulina que se utiliza es 0.05 a 0.1 unidad por kilo de insulina rápida. Y lo que vamos a hacer es que una vez la colocamos, a los 30 minutos de haberla colocado, nuestro paciente va a estar en hipoglicemia más o menos en un rango por debajo de 40 miligramos por decilitro para como decir que este test tiene una validez como tal o que es una prueba válida. Lo que vamos a hacer con este es indicar que pues hay una deficiencia como tal en el eje hipotalámico hipoficiario y que sus niveles como tal induzcan la liberación de esa ACTH. Otro test que no me sale, pero bueno. El otro test era el test de metopirona, que nos decía pues que es un test muy raro, que solamente lo hacen como tal los endocrinos, lo mismo que ese test de hipoglicemia insulínica por las consecuencias que puede traer el procedimiento. Y esta metopirona es un fármaco adrenocorticostático que va a inhibir la suprarrenal como tal, permitiendo que se inhiba esta síntesis de cortisol, de aldosterona, de corticosterona, porque lo que va a hacer es inhibir la 11-hidroxilasa, que si se acuerdan, era la que estaba por debajo de la 21-hidroxilasa, es decir, que no va a permitir ni la formación de aldosterona ni la formación de cortisol. No lo quise colocar tampoco porque no, digamos que no es algo común, pero pues también existe y lo debemos saber. Es una hormona que se coloca más o menos, una enzima, perdón, que la idea es medirla sobre la medianoche y esto pues nos va a hacer que se disminuyan esos niveles de cortisol y que se activa ese eje o que se aumenten esos niveles de CRH y de ACTH. En las imágenes diagnósticas, entonces, pues estaba el TAC de cráneo, que podía ser simple para evaluar sobre todo tumores, lo que les decía al principal, el craneofaringioma, el TAC suprarrenal para que descartáramos como tal masas propiamente de las suprarrenales, o también hablaba de los pacientes que estaban con sospecha o diagnósticos de tuberculosis que tuvieran unas alteraciones o imágenes poliquísticas que nos hiciera pensar que estuvieran asociados a pues esas insuficiencias, podría también ser una causa. Y las resonancias magnéticas, porque nos decía pues que con el TAC no evaluamos como tal la fosa posterior y era importante tanto para masas, pero también para evaluar extensión de hemorragias y lesiones pues que ya eran obviamente pues mucho más severas, pero que se podían presentar. En cuanto al tratamiento, entonces, antes de, digamos que o sea, recibimos nuestro paciente y antes de tratarlo, de colocarle algo, es importante que midamos glicemia, electrolitos, cortisol, ACTH, los niveles de renina plasmática, aldosterona y 17-hidroxiprogesterona. Obviamente, si tenemos un paciente que no le estamos sospechando, pues esto de entrada no le vamos a pedir todo eso, pero pues como mínimo los electrolitos, unos gases, la glicemia, sí nos pueden ayudar si vemos que el paciente no responde a que nos enfoquemos y pensemos que estemos en una insuficiencia suprarrenal. Entonces, en estos pacientes que pueden generar una crisis como tal de estrés, esto lo coloqué, me pareció muy importante porque decía que en los pacientes que ya están diagnosticados previamente, lo que se hace es un entrenamiento tanto del adolescente, niño adolescente, que toman pues mucha conciencia de su enfermedad y de los padres. Entonces hablaban de que en caso de que estuvieran ante un estrés leve, que fuera una gripa o alguna sensación, una quemadura simple,
no había necesidad de aumentarle la dosis como tal del glucocorticoide, pero si estábamos ante un estrés moderado, pacientes con fiebre, pacientes con infecciones respiratorias un poco más agudas sin llegar a ser algo severo, podíamos doblar la dosis que teníamos basal, que ahorita la vamos a ver, para evitar que no cayéramos como tal en esas crisis de estrés. Y ya en pacientes con estrés mayor, cirugías, traumas grandes, sepsis, podíamos aumentar hasta 3 veces la dosis basal. Entonces, esto pues, me pareció bueno porque se le puede explicar a los papás en casa, de que ellos vean que el paciente está presentando alguno de esos síntomas, puedan aumentar la dosis de esa hidrocortisona y no esperar a que el paciente entre como tal en una crisis. Entonces, si el paciente no tolera la vía oral como tal, pues la idea es entrenarlos en que coloquen, sobre todo intramuscular, intravenoso pues es muy difícil. La dosis es 50 miligramos por metro cuadrado, que lo que se hace en la consulta es decirle al papá, pesa tanto, si le llega a pasar esto, colóquele tanto de dosis. Pero también colocaban como esta como mnemotecnia de pacientes de 0 a 3 años 25 miligramos, 3 a 12 años 50 miligramos y mayores de 12 años 100 miligramos. Y esta, una vez se coloca esta dosis, puede tener una cobertura de hasta 6 horas, mientras que el padre pues se va trasladando como tal pues a un centro y a que se optimice como tal la atención del paciente. Ya cuando lo recibimos entonces y estamos ante esta crisis, entonces reponemos líquidos. Lo ideal y lo que nos recomendaban por esa pérdida de sal que tienen es solución salina al 0,9%, colocar un bolo de 20 cc por kilo, pasar más o menos en 5 minutos en lo que encontré. No, digamos que no especificaban la cantidad de bolos, básicamente lo que decían era que lo podías pasar hasta que ya tuvieras signos como tal de sobrecarga hídrica y ahí sí, pues, obviamente pues tenías que frenar los bolos, pero que normalmente con 1 o 2 bolos estos pacientes podían llegar a responder. La hidrocortisona, pues obviamente es lo que los va a sacar porque lo que necesitamos es que se eleven esos niveles de cortisol. El bolo inicial es de 75 a 100 miligramos por metro cuadrado y lo continuamos de 50 a 75 miligramos metro cuadrado día, colocándolo pues en 4 dosis. Acá ya cuando tenemos pacientes que ya sean más crónicos de mantenimiento o que está hospitalizado y le debemos continuar las dosis, la dosis como tal de hidrocortisona debe ser de 7 a 10 miligramos por metro cuadrado. Ayer yo les mostraba unas dosis en los pacientes con hiperplasia suprarrenal y si se acuerdan, eran mucho más aumentados en los lactantes y en los recién nacidos que necesitaban una carga más grande para que como que estuviera una mejor distribución del medicamento. Acá es importante entonces también que tengamos en cuenta la dosis de mineralocorticoides, que es la fludrocortisona, a una dosis de 0,05 a 0,1 miligramo día. Y evaluamos si es insuficiente cuando el paciente presenta una hipotensión ortostática mayor a 20 milímetros de mercurio, cuando el paciente persiste con deshidratación, persiste con hiponatremia, la renina persiste estando aumentada, o cuando tenemos un exceso si el paciente está hipertenso, presenta aumento de peso, hipernatremia o una supresión como tal de la renina. Y ya.